Sean muy bienvenidos, estimados colegas, al webinar Criterios de Seguridad para el Diseño de Instituciones Educativas, organizado por Pyramid Academy en alianza con el Colegio de Ingenieros del Perú y también el Colegio de Arquitectos del Perú Regional Cajamarca. Este webinar estará a cargo del doctor Juan Gómez Alza, arquitecto con más de 23 años de experiencia, especializado en normativas urbanas y educativas, doctor en gestión pública y gobernabilidad. Ha sido miembro de comisiones calificadoras de proyectos en habilitaciones urbanas y edificaciones durante 19 años y es comisionado accesitario en el patrimonio monumental de Trujillo. Ha trabajado también el doctor Gómez Alza como evaluador de proyectos y subgerente de habilitaciones urbanas en Trujillo. Además, es capacitador de normas del Reglamento Nacional de Edificaciones. Antes de iniciar con la sesión, les recomendamos que ustedes pueden realizar cualquier consulta, ya sea por medio del micrófono o por medio del chat. Si es que es por medio del micrófono, por favor, levantar la mano para poder de forma ordenada darles el acceso para que puedan ustedes comentar o quizás expresar alguna duda que tuvieran. Bien, también comentarles que este webinar es una antesala al curso de diseño de locales educativos en aplicación de la normativa vigente que inicia este lunes 30 de junio. Es la segunda edición y tiene contenido adicional que hemos preparado exclusivamente con la actualización de la normativa. Además, ahora incluye también el diseño de centros de educación básica especial, algo que no incluía en la edición pasada. Em, este curso y bueno, también el webinar puede ser certificado tanto por el Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental Cajamarca y también el Colegio de Arquitectos del Perú Regional Cajamarca y Pyramid Academy. Así que les invitamos a continuar con nosotros hasta finalizar la sesión. Les dejaremos un link en el chat para que puedan registrar su asistencia y quizás por ahí también tenemos algún regalo para todos los asistentes. Así que ahora le doy pase al doctor Juan Gómez Alza para el dictado del webinar de hoy. Bienvenido, arquitecto. Buenas noches, muchísimas gracias, ingeniero Carlos. Este, Nada, agradecer a Pirámide por esta oportunidad para poder generar este webinar en lo que es la aplicación de seguridad para los locales educativos. Vamos a comenzar y como dijo el ingeniero, cualquier consulta o cualquier pregunta, no se preocupen, interrumpan nada más y estamos prestos a comenzar. Voy a compartir pantalla, por favor, me informan si se ve. En esta oportunidad vamos a hablar sobre los criterios de seguridad aplicados a las instituciones educativas. Como todos sabemos, todas edificaciones que existen en nuestro país tienen normas regidas a lo que es seguridad básicamente en nuestra reglamentación es contra incendios, ¿no? Muy pocos están enfocados a lo que es sismo resistente, ya que esta norma está para asegurar la vida humana en caso a fuego, pues, ¿no? Con lo que son sismos, asumo que no se toca de muy fuerte este tema, debido a que ya los ingenieros, cuando hacen sus cálculos para la resistencia de sus estructuras, ya lo tienen contemplado en lo que es el riesgo de colapso, ¿no? Pero sí, nosotros debemos complementar con la seguridad a través de elementos pasivos y activos, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a tocar acá? De manera breve, para que ustedes puedan entender lo importante que es la seguridad en las instituciones educativas. Tenemos nuestra normatividad vigente que tenemos actualmente, es la A130, que hasta ahorita no ha sufrido modificación alguna desde su creación en el 2006, a excepción del capítulo de almacenes, que en este caso
No lo vamos a tocar ya que está aplicado o enfocado a las instituciones educativas. Tenemos nuestra normatividad peruana, que son las famosas señaléticas con la 399.0.10-1 y la norma de extintores con la 350.0.10.1 y la famosa norma internacional homologada en nuestro país, el cual aparece en el artículo 3 del Reglamento Nacional de Edificaciones, la famosa norma NFPA 101, que esta norma primigénita es la que da origen a la A130. No sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de revisar la NFPA 101 y no es otra cosa que una mala copia, la A130 es una mala copia de la NFPA. O sea, lo han tratado de aterrizar a nuestras normas locales, pero de manera no muy adecuada, ¿no? Que eso lo vamos a ir viendo un poquito más adelante en algunos puntos, no del todo, porque el webinar no nos va a alcanzar, ¿no? Pero ya les voy comentando. Particularmente el que les habla trata de diseñar los locales educativos enfocado en la NFPA 101 y todas las normas NFPA complementarias, porque tenemos la de extintores, la de señaléticas, que también están contempladas, pero básicamente nosotros nos enfocamos en la A101, ¿no? A excepción de los gabinetes contra incendio, la 072, que son avisadores sonoros, etcétera, ¿no? Entonces nosotros tenemos estas tres normas que tendríamos que manejar para poder aplicar a las instituciones educativas. La A130, que es una mala traducción de la NFPA 101, imagínense, la NFPA 101 tiene más de 55 años de creación. Ahorita tenemos la NFPA 2023, edición en inglés. La traducción que se hizo, y se hizo muy famosa, no sé si lo han revisado, es la del 2000, que está en español, ¿no? Claro que si ustedes quieren conseguirla, se suscriben y las normas en español se los envían por un módico precio de $360 para que lo tengan. Si es que se van a dedicar a diseñar seguridad en locales educativos. Esta norma nos establece, por ejemplo, locales, instituciones educativas existentes y nuevas, y lo clasifica también en guarderías, que en nuestro caso sería la educación básica regular de lo que es ciclo 1 y ciclo 2, ¿no? Lo famoso jardín o inicial. Nuestra NFP, norma A130, como les dije, no se ha cambiado desde el 2006, que se creó con el Decreto Supremo 011, ¿no? Que aprueba el Reglamento Nacional de Edificaciones. Está la 399, la última versión es del 2016. La del 350 es del 2000, la 350 es del 2014, si mal no lo recuerdo. Pero seguimos funcionando con ello, no se preocupen porque siguen vigentes, ¿no? Lo importante es complementar estas normas para poder aplicarlas, ¿no? Entonces, por ejemplo, los criterios generales de seguridad. Las edificaciones, de acuerdo con su uso y número de ocupantes, deben cumplir con los requisitos de seguridad y prevención de siniestros, que tienen como objetivo salvaguardar las vidas humanas y preservar el patrimonio y la continuidad de la edificación. Básicamente, nuestra A130, es que casi la mayoría conoce, se enfoca a salvaguardar la vida humana. Muy poco se enfoca en salvaguardar la vida humana y al mismo tiempo la inversión y la infraestructura. El que quiere proteger su edificación, un colegio, imaginemos que voy a enseñar un colegio privado y este colegio yo necesito asegurarlo. Las aseguradoras internacionales te van a pedir los ISOs y te van a pedir que cumplas con los requisitos de seguridad para la vida humana y al mismo tiempo requisitos de seguridad para salvaguardar la edificación. Acá todavía no manejamos el segundo punto, ¿no? De salvaguardar propiamente la edificación. Acá, si se genera el siniestro, simplemente vamos a salvar vidas humanas y dependiendo del grado de mitigación que tenga ese siniestro, podemos salvar la edificación o simplemente terminará destruida, ¿no? Y el seguro, si es que lo tuve asegurado la edificación, podrá cubrirlo, ¿no? Entonces, la prevención de siniestros por medio de qué? De la protección de la edificación. ¿A través de qué?
de protección pasiva y activa, que es lo que nos dice nuestra reglamentación local y también la reglamentación extranjera. ¿Qué es la protección de la edificación? Nos preguntamos. Es que por medio del diseño arquitectónico y de seguridad prever la edificación de los componentes necesarios para evitar y que en el peor de los casos enfrentar un siniestro, ¿no? Hay que protegerlo. ¿A través de qué? De dos tipos de protección que nos habla nuestra norma, ¿no? La protección pasiva y la protección activa. ¿Qué es una protección pasiva? Es la protección que brindan los elementos constructivos de la edificación que permiten que contengan el fuego. En estos elementos constructivos que tenemos, vigas, placas, losas, propiamente de los materiales del cual está hecho la edificación. Y la protección activa son aquellos elementos externos que yo adiciono a la edificación para que pueda activarse y mejorar la protección, ¿no? Entonces, es la protección por un medio de elementos que implican una acción directa contra el fuego. Necesitan de una acción manual o automática. Acá creo que ya tenemos los GCIs, como está en la foto, tenemos extintores, tenemos estaciones manuales, tenemos los CASIS, los detectores de humo, detectores de temperatura, los rociadores, las montantes, los hidrantes, las válvulas siamesas, etcétera, etcétera. Entonces, todo este tipo de elementos son denominados protección activa, aquellas que se adicionan propiamente a la estructura que ya tenemos de por sí con la configuración de los materiales en el proceso constructivo, ¿no? Que también nuestra norma nos refleja la compartimentación de estos elementos de manera pasiva. Protección pasiva. Este es un sistema, es el conjunto de materiales, dispositivos y accesorios instalados en pisos, paredes y que sirven para prevenir la propagación del fuego, funcionar como un aislante térmico que retrase la transmisión de calor y crear una barrera contra el humo y los fuegos. Entonces, número uno, prevenir la propagación del fuego. Dos, funcionar como un aislante térmico. Y tres, crear una barrera contra humos y gases tóxicos, ¿no? Entonces, esto se llamaría la protección pasiva, que son básicamente, en una edificación, pisos entre pisos, muros, paredes, y de entre ellos también están las paredes del sistema drywall, por si acaso. No vayan a pensar que necesariamente tiene que ser de concreto, de arcilla o de bloquetas de concreto, ¿no? Los famosos pared 14, que está muy de moda, los que ha sacado Pacasmayo, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta acá, por si acaso? Continuamos entonces, compuesto también por una protección estructural que asegura los elementos estructurales resistan al fuego, garantizando la estabilidad del edificio. ¿Qué significa esto? El tiempo prudencial, cuando se inicia el siniestro, obviamente estamos hablando de fuego, para que estos me puedan permitir un tiempo necesario para poder evacuar de manera ordenada de la edificación, ¿no? Otra parte de la protección pasiva es la señalización. Esto de acá lo vemos con lo que es la 399, señalética de la norma técnica peruana, y la compartimentación, que su objetivo es cerrar los pasos que contengan a la parte afectada por el fuego, ¿no? Esto los que manejan hospitales, no sé cuántos, eso tiene otro tratamiento y esto se ve bastante en hospitales. En colegios también lo vamos a ver, pero de manera puntual, ¿no? Ya que la mayoría de colegios cuando se calcule o los que se van a escribir en la parte de seguridad tenemos los riesgos, pues, ¿no? El riesgo medio, bajo y alto, según nuestro reglamento anterior y según la NFPA, que es lo que vamos a estar manejando para la clasificación de los componentes o del riesgo de la edificación, que es riesgo ordinario,
leve y alto, pues, ¿no? Que nos manda la NFPA. Y acá lo vamos a ver con las famosas compartimentaciones, ¿no? Que en los colegios, como les repito, está en menor jerarquía por el tipo de riesgo. Los colegios, a lo mucho, podrán llegar a un riesgo alto. Es lo único que podrían llegar. Después llegamos en lo que es medio alto. Y si generamos un CI de un nivel, podríamos llegar a un medio bajo, ¿no? Que eso vamos a tocarlo de manera rápida en esta exposición. Ahora nos pasamos a qué es una protección activa. Nuevamente, es un sistema que no, es un sistema el cual es un conjunto de dispositivos y accesorios instalados dentro de la edificación que sirven para detectar la existencia del fuego, apagar el fuego por acción directa, ventilar y evitar la concentración de humos, y esto nos va a permitir una acción directa contra el fuego como primera respuesta. Dos, hacer frente al fuego o frente al incendio, también como primera respuesta, y protege el patrimonio albergado como primera respuesta, ¿no? Esto de acá, dependiendo del evento, del siniestro, tendría que ayudarnos a mitigar como primera respuesta, salvo que se salga de control y ya entrarían a accionar los bomberos, ¿no? La protección activa tenemos medios de detención con los detectores de humo y detectores de temperatura, medios de extinción, como son los extintores, rociadores, gabinetes, válvulas hidrantes, válvulas siamesas, y tenemos los medios de alerta. Estos de acá tengan en cuenta cuando se arma la estructura para un informe o para esta memoria de seguridad. Hay que determinarlos y especificarlos de esta manera, ¿no? Que tenemos medios de detención en nuestro colegio, medios de extinción en el colegio, si necesitamos rociadores, si necesitamos gabinetes contra incendios, extintores y medios de alerta. Por ejemplo, no, estos medios de alerta son muy utilizados. No sé cuántos de ustedes han diseñado el CEBE, que significa Centro de Educación Básica Especial, ¿no? Acá vamos a manejar bastante, en el curso que se va a dictar el día 30, vamos a empezar uno de los últimos módulos, se va a tocar los criterios para el diseño de un CEBE. Entonces ahí vamos a tocar un poquito de lo que es la seguridad, ¿no? Y acá tiene mucho que ver con estos medios de alerta, pues, ¿no? Riesgo de la edificación, los que le comentaba, ¿no? El riesgo de la edificación, de acuerdo a la norma que lo especifique, se divide en, si utilizamos el Reglamento Nacional de Edificaciones, con la famosa 130, bajo, moderado, alto. Y si utilizamos la NFPA 101, leve, ordinario y alto. Son las clasificaciones. Nuestra norma local nos obliga a utilizar la determinación de riesgo a través de lo que es la carga combustible que genera el ambiente de mayor riesgo a propagación de incendios. Por ejemplo, en un colegio, alguien por favor me podría decir para interactuar con ustedes, ¿cuál cree que sería la carga combustible de mayor efecto en un colegio? ¿Alguien, por favor, una idea? ¿Alguien que participe? El arquitecto en la cocina, en el área de preparación de alimentos. Correcto. ¿Otro ambiente, por favor? Sí, es uno. Otro ambiente que se considere, a ver, en los que estamos diseñando la educación, que se pueda El generar la comedor carga. o cafetín, kiosco. También, van dos, faltaría uno, a ver. Buenas noches, el cuarto de cargas. Cuarto de cargas, cuartos técnicos, ¿no? El cuartito de eléctrico. Sí, también, pero les faltó el más importante, es el laboratorio, los laboratorios, ¿no? Porque hacemos los experimentos y ese tipo de cosas, ¿no? Pero sí,
Perfecto, entonces ustedes, cuando determinan el ambiente con mayor carga combustible, gracias por la participación, van a hacer esta determinación de riesgo. Y acá les va a determinar en función a la carga calorífica que yo tengo dentro de ese ambiente, me va a determinar el riesgo, ¿no? Moderado, bajo, en función a los kilocalorías que nos dice la norma, pues, ¿no? O si no, aplicando la NFPA, que es más sencilla, en donde de acuerdo a las características, nos va a votar si es leve, ordinario o alto. La experiencia diseñando colegios y siendo supervisor en las aprobaciones de los colegios, siempre hemos llegado a lo que es ordinario y alto. Es bien difícil que sea muy alto, a excepción, como dicen ustedes, la cocina, y esta cocina está implementada con un sistema de gas, porque la mayoría de las cocinas en las instituciones educativas tienen su balón, pues, ¿no? Un balón de 10 kilos a un costado de la cocina o en un nichito, ¿no? Entonces siempre va a estar en ordinario y alto. Como le repito, para que sea muy alto, y la norma también te lo clasifica, tendríamos que tener un sistema de gas, ¿no? Completo que nos llegue a la institución educativa. Que nuestra realidad, pero para colegios es bien difícil, ¿no? Bien difícil. Pero esto sería más o menos cómo se determina el riesgo, ¿no? Los que empleen el RNA y los que empleen la NFPA. Y a través de la carga combustible. Ustedes, al momento de diseñar, van a determinar, ¿no? ¿Cuál es? Por ejemplo, me tocó ver que la carga combustible de otro era, tenían el salón de maestranza, que estaba lleno de carpetas, de sillas, que era una especie de almacén. Pues, ¿qué pasaría si ahí se ocasiona? Eso tiene la mayor carga combustible y se tiene que propagar, ¿no? Entonces se compartimentaban los espacios aledaños a la maestranza, ¿no? Ahora vamos, dentro del enfoque de la 130, el cálculo del aforo, ¿no? Por ejemplo, la NFPA le llama carga, ¿no? Carga de ocupantes. No sé si habrán escuchado esa terminología. La NFPA nos maneja los famosos aforos, ¿no? ¿Qué es? Es la capacidad de personas que pueden albergar en una edificación, piso o nivel, ambiente, en relación a su funcionalidad y uso. Se determina en base a coeficientes estandarizados y se emplea para el diseño de los medios de evacuación de una edificación. El aforo, de acuerdo a la A130, se calcula de tres maneras. Por índices, como lo digo, o coeficientes, por mobiliario y por una DJ, una declaración jurada, en donde yo no puedo determinar ni por coeficiente ni por índice, pero de acuerdo al uso, el propietario o el dueño dice, mira, acá trabajan 10 personas. ¿Por qué? Cuando lo calculo por coeficiente o por mobiliario me está arrojando tal vez menos personas, 8, 4, pero en realidad ellos van a determinar que acá hay 10 personas. Yo tendría que aplicar los índices para ver si en realidad son las 10 personas o solamente lo que el mobiliario me establece. Por eso, importante, colegas, importante, amigos, amoblar su arquitectura. Ahora, el aforo, no sé cuántos de ustedes son inspectores ICSE o han tenido la oportunidad de tramitar un certificado ICSE para colegios o para cualquier edificación. En los certificados ICSE nos hablan de un aforo máximo, como máximo. Mucho cuidado al momento de utilizar esas tablas porque se genera confusión. Esas tablas nos obligan a analizar por coeficiente, por mobiliario y de los dos buscar el aforo máximo. Pero la palabra aforo máximo en ese anexo 9, si no me equivoco, se refiere que si yo calculo por mobiliario y a mí me vota, se me ocurre, 40 personas y calculo por índice y me vota 55 personas, no se vayan a confundir que el aforo máximo sea 55 personas. No, si por mobiliario yo tengo las circulaciones, los pasadizos, los medios de egreso,
los medios, la carga de salida, todo normativamente por módulos de 60, pasajes de 90, pasajes de 1,20 m, y el mobiliario debidamente distribuido, el aforo máximo tendría que ser por mobiliario, a pesar que por el cálculo de índice a mí me sale 55. No vayan a decir, no, 55 es. Eso es una mala interpretación que muchos colegas se equivocan al momento de calcular el aforo. Por eso yo siempre más recomiendo mobiliario. Traten de que con mobiliario solucionemos todo, ¿no? Ojo, pero mobiliario también con los espaciamientos adecuados. ¿Por qué? Porque yo puedo en un mismo ambiente colocar 10 sillas, pero no te dejo circulaciones de 70 entre sillas, de 60. Obviamente eso no es lo correcto. Tiene que ser el mobiliario correctamente ubicado con sus pasajes de circulaciones correspondientes para poder decir y determinar el aforo máximo. ¿Cómo se calcula? Acá les dije, por índice de ocupación, por mobiliario y por declaración jurada, ¿no? Por índice lo tenemos en nuestras tablas, creo que todos lo conocemos, porque esto también nos ha servido en nuestro quehacer arquitectónico cuando nos enseñaban, ¿se acuerda? Para programar, hay que programar un colegio, ¿cuánto tiene el aula? De 2 a 2,6, ¿cuánto tiene un laboratorio? De 3, un taller, 3,5 índices, y nosotros ¿cuántos alumnos? Por 30, ya tengo el metro cuadrado. Acá lo vemos reflejado, ¿no? Por mobiliario, se contabiliza el mobiliario específico para la actividad a la cual sirve, como butacas, mesas, y se deberá considerar una persona por cada unidad de mobiliario, ¿no? En este caso tenemos una mesa con 4, ¿no? Cuando yo les hablaba de las separaciones, porque acá si quiero yo apilo más y tengo 3 juntos, pero no tengo los pasajes de circulación y de evacuación necesaria. A eso me refería. Y por una declaración jurada, el cual se determina, y eso tiene que firmarlo el propietario, bajo responsabilidad. Cuando yo no lo pueda determinar, el propietario me dice que ahí entran 10, listo, entran 10, fírmame tu declaración jurada y lo anexo. Cuando sucede el siniestro por A o B y tengamos algún evento desafortunado por ejemplo, tengamos muerte de personas y en esa edificación se determinó que habían más de la cuenta, oye, pero tu DJ decía 10. Sí, pero nosotros metimos un poquito más, pues, ¿no? Y eso se ve bastante en las discotecas, que se genera un aforo. ¿Y cuántos de ustedes no han asistido a discotecas y se van a dar cuenta que no entra ni un clavo? Entonces ahí están excediendo el aforo, ¿no? Bajo responsabilidad, si es que sucediera el siniestro, ¿de quién? Del administrador, del propietario del local, pues, ¿no? Ahora nos vamos a los medios de evacuación. ¿Qué son medios de evacuación? Son aquellos que canalizan el flujo de ocupantes de manera segura hacia la vía pública o áreas aseguradas para su salida durante el siniestro. Estos no deben tener obstrucción alguna que dificulte el paso de las personas. Estos medios de evacuación tienen que estar libres. En los colegios me ha pasado, cuando he hecho inspecciones, que muchas veces estos pasadizos dejan las sillas, dejan un montón de cosas, ¿no? Entonces ya eso es funcionalidad de la institución educativa. Nosotros cuando diseñamos, no tiene que tener obstrucciones, a lo mucho 15 centímetros, que debe ser ocupado por los sistemas de prevención de fuego, ¿no? Que nos dice la norma, ¿no? Son medios de evacuación, pasajes de circulación. La NFPA les determina medios de egresos, por si acaso se vayan familiarizando, lo han escuchado. Rampas peatonales, escaleras integradas, escaleras de evacuación, hoy en día llamada escaleras. ¿Alguien me puede decir cómo se llama hoy día estas escaleras de evacuación? Según el reglamento, la A010. ¿Se acuerdan, muchachos? Ya ahorita la terminología escaleras de evacuación ya cambió en el Decreto Supremo 198 del 2021, que es la que modifica la A010, nos cambia. ¿Alguien se acuerda? ¿Quién se anima? ¿Nadie? Escaleras Escaleras. protegidas. Perfecto, arquitecto, gracias.
Accesos de uso general y salidas de evacuación. Entonces, estos son los medios de evacuación. Si hablamos en formato A130 y medios de egreso si hablamos en formato NFPA 101. Ahora nos vamos a los criterios de seguridad de las puertas de evacuación. Características. Forman parte del sistema de compartimentación. Estas puertas van a tener un RF de 20 minutos, 1 hora o 2 horas, dependiendo de la altura de la edificación. En colegios solamente vamos a poder llegar a 3 niveles y dependiendo también, ojo, de el parámetro, acuérdense, el parámetro, ¿no? O sea, y si es primaria y secundaria e inicial, pues, ¿no? Se instalan en cualquier tipo de la edificación que requiera protección cortafuego. Evita la propagación de un incendio, facilitan la evacuación de las personas durante la emergencia y son puertas de metal o de vidrio certificadas para su uso cortafuego. No tengan miedo, colegas, en diseñar una puerta de evacuación o una puerta protegida de vidrio. O sea, acá estamos acostumbrados a manejar las metálicas, ¿no? Pero en otros países esas puertas de vidrio tienen resistencia al fuego de 1 o 2 horas, ¿no? Pero obviamente si lo queremos plantear de manera arquitectónica nos va a salir un ojo de la cara, pues, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? O los componentes que ustedes deben conocer y deben redactar en su documento es que la puerta tiene un dispositivo de cierre automático, tiene un marco, tiene la hoja de la puerta, tiene la barra antipánico, las bisagras y tiene selladores cortahumo. En la barra antipánico, la norma nos establece que solamente se colocará barra antipánico cuando por esa puerta pasen más de 50 personas. Tengan mucho cuidado al momento de establecerlos, ¿no? No, ya puerta de seguridad, listo, o puerta en el vestíbulo previo, ya ponle su barra antipánico, ¿no? Tengan mucho cuidado porque no necesariamente tiene que ser barra antipánico. La norma a mí me dice que es a partir de 50 personas. ¿Y por qué les comento esto? Porque me imagino que varios de ustedes diseñan expediente técnico para locales educativos, ¿no? Y cuando tiene Contraloría y uno lo coloca porque se ve más bonito, más seguro, Contraloría dice: oye, pero ¿por qué le has puesto una barra antipánico si acá salió con una chapa normal podía funcionar? Porque por esa puerta no van a evacuar más de 30 personas. Un gasto innecesario. Y usted sabe que Contraloría cuida el sol por sol del Estado, pues, ¿no? Entonces tengan muchas consideraciones al momento de diseñar, porque esto también en su presupuesto de seguridad les aumenta, ¿no? No es lo mismo un costo de una barra antipánico con una perilla normal, ¿no? Las barras antipánico serán obligatorias únicamente para carga del evacuante mayor a 100 personas, en cualquier caso, y en locales de reunión mayores a 50 personas, de salud y áreas de alto riesgo con más de 5 personas. No, y la resistencia equivalente a los 3/4, que son los 20 minutos que le comenté, y debería servir a prueba de humos, ¿no? Acá está lo que les comento, ¿no? Esto también lo está familiarizado los que manejan la A040, la última versión, ¿no? Por si acaso. Pero esto de acá es de manera general, ¿no? Pasillos. Tenemos en educación, los pasajes para el tránsito de personas deben cumplir con las siguientes características. Deben tener un ancho libre mínimo calculado en función al número de ocupantes a los que sirven y tener en cuenta un ancho mínimo, ¿no? Entonces acá en educación, en la A010, en su artículo 20, nos habla que el ancho mínimo es 1 metro. Si nos vamos a la norma específica, que es la 040, también nos va a determinar en función al literal A. Hay que calcularlo en función a la carga del evacuante, ¿no? Y mayormente cuando son a dobles crujías estamos manejando pasajes de 240 o 360 si se considera los lockers, ¿no? Esto lo vamos a ver más adelante en el curso que se está dictando el día 30, estos cálculos, ¿no? Específicos que nos dice la norma.
¿no? Pero mínimo es 1,20 m, ¿no? Pero acá la gráfica no vayan a pensar entre dos corredores. ¿Por qué? Porque si esta puerta es 1 metro y esta puerta es otro metro, la norma me dice que yo no debo, con el barrido de la puerta, invadir el 50% del ancho del pasadizo. Y si esta puerta es 1 metro, al barrerlo, solamente quedaría 20 centímetros, ¿no? Entonces, no estaría cumpliendo. Este de acá sería cuando si este corredor fuera abierto hacia un lado y las puertas, ahí sí funcionaría, pues porque tengo una parte libre, ¿no? Pero si quiero cumplir la norma, va a depender de las consideraciones también que tenga. Yo lo trabajaría con 1,80 m, ¿no? Para poder cumplir con el abatimiento que me dice la norma. Eso se van a dar cuenta al momento de diseñar también, ¿no? A cuántas aulas abastecen, de acuerdo al diseño también, pues, ¿no? Ahora, ¿cómo se calcula los medios de evacuación? En este caso, puertas y pasillos. El indicador es 5. Si nos vamos a la NFPA te maneja 5 y nosotros le hemos transformado a metros, .005. Particularmente yo ya en mi cabeza tengo 5, ¿no? Que es en milímetros. Automáticamente multiplico, ¿no? La norma a mí me dice que para calcular los medios de egreso o de evacuación debo considerar el aforo máximo que exista en el nivel correspondiente. No significa que tengo que sumar, por ejemplo, aquí el primer nivel tiene 120, en el segundo nivel tenemos 100 personas, en el tercer nivel tenemos 100 personas y en el cuarto nivel tenemos 210 personas. Anteriormente a la modificación de la 010 nos establecían del aforo total. Ahora la norma te establece que para calcular tiene que ser el piso con mayor carga de ocupantes. En este caso vemos que es el piso cuarto. Entonces, simple acá tenemos el ejemplo, multiplicamos y tenemos 1,05. Puertas y pasillos, la norma me dice que yo tengo que utilizar módulo de 60, ¿no? Se debe tener en cuenta que el ancho mínimo establecido y el resultado se debe redondear a módulo de 60. En este caso, mi inmediato superior sería 1,20 m. Se suman todos los anchos de las puertas de evacuación. Tengan mucho cuidado acá, pues, ¿no? Para cómo determino yo el número de salidas, sumando todos los anchos de las puertas y corroborando con lo que me salió de acuerdo al aforo máximo. Por ejemplo, acá me sale 1,05 m, si yo lo redondeo a 1,20 m y este colegio tiene la puerta de ingreso principal 1,20, cumpliría con la norma, y si tiene 1,50 m, bien. Y si tengo puertas de 1 metro, ojo también, tengan mucho cuidado en esto, pero tengo dos salidas de 1 metro, 1 metro, y estaríamos hablando de 2 metros lineales. Y a mí la norma me pide 1,20 m, tengo exceso. Porque me ha pasado, y tengan mucho cuidado al momento de diseñar, la puerta debe ser de 1,20 m, pero yo tengo dos puertas, que la suma de las dos puertas a mí me hace 2 metros. Y por cálculo máximo de la carga de ocupantes, yo necesito 1,20 m, redondeando el módulo de 60. Y tú me estás obligando a que cambie mis puertas a 1,20 m, ¿por qué? ¿Sí me entienden, no? Para que ustedes puedan sustentar. Pero si arquitectónicamente a ustedes les gusta el 1,20 m, tengo un superávit de puerta, pues 1,20 m más 1 metro son 2,40 y yo necesito 1,20 m. No hay ningún problema por ese lado. ¿Sí les quedó claro hasta acá, no? Entonces, cuando son puertas y pasillos, 5. Ahora nos vamos a lo que son escaleras, que es 8. Y hacemos el mismo criterio. También te dice al piso de mayor carga de ocupantes o al piso con mayor aforo, como lo quieran entender. Entonces vemos acá que en el nivel 3 tenemos 130 personas. Entonces utilizamos el... Ahora, ustedes se van a dar cuenta acá, alguien, no sé si se ha notado y no me han preguntado, pero si el arquitecto ha dicho el mayor aforo, pero en el primer piso tengo 210 y 210 es mayor aforo que la escalera, pero la escalera en el primer piso no se está utilizando, es por eso que se coloca hacia arriba. ¿Qué hubiese pasado si yo coloco, calculo, como en el caso de acá, calculo puertas? ¿Y qué pasaría si acá yo tuviera no sé, pues se me ocurre 250?
Obviamente, en pasillos y puertas sí tendría que calcularlo el mayor aforo acá en donde se encuentra. Tengan mucho cuidado en ese aspecto, ¿ah? Porque acá 210 es mayor que 130 y vayan a decir, pero el arquitecto ha dicho que es mayor carga de evacuantes. Sí, pero del uso, yo no estoy utilizando la escalera en el primer nivel, tengan mucho cuidado ahí, ¿ah? Entonces tenemos el 8 en milímetros, multiplicamos y tenemos 1,04 m. ¿Cuáles son las consideraciones al momento de calcular los anchos libres de escalera? Se debe tener en cuenta el ancho mínimo establecido, 1,04 m. El resultado no se redondea. Significa que yo puedo hacer una escalera de un ancho de 1,04 m. Que nadie les diga lo contrario, señores. ¿No? Sino que a veces por tema constructivo, ya, pues no me gusta 0,4, le pongo 1,05 m, ¿no? 1,10 m. No, ya quiero estandarizar 1,20 m. Pero muchas veces nosotros como arquitectos, cada centímetro lo peleamos duro. Entonces, 1,04 m, tranquilamente puedo establecer este tipo de escaleras. Y también para establecer se suman todos los anchos de las escaleras de evacuación, pues, ¿no? O las famosas protegidas, ¿no? Si tengo dos escaleras distribuidas equitativamente en la edificación de 1,04 m, estaríamos hablando de 2,8 m, ¿no? Y la norma a mí me pide 1,04 m, tengo un superávit, ¿no? En cuanto a escaleras, pues, ¿no? Ojo, también tengan mucho cuidado que por distancias yo puedo crear más escaleras para cumplir la distancia del evacuante. O sea, uno puede decir, con una escalera cumplo, pero por distancia necesito crear otra escalera. Entonces podemos hacer acá ejemplos prácticos, como les repito. Por ejemplo, no 20 personas por 0,8, 0,16, nos vamos al mínimo. Ejemplo 2, 150 personas por 0,8, 1,20 m. Ejemplo 3, 220 personas por 8, 101, 1,76 m. 320 personas por 0,008, 2,56. Recordamos lo que les dije, que el ancho obtenido de la escalera no se redondea. Así es que yo puedo aplicar un ancho de 2,56 si deseo con una sola escalera, o puedo dividirlo, 1,256 en dos escaleras de 1,36.2 m cada uno, ¿no? Por ejemplo, deben aprenderlo también, es un tip que les recomiendo, que en una puerta de 1,20 m de ancho, esta sirve para abastecer a 150 personas. Perdón, en una escalera. Y en una puerta de 1,20 m a 240 personas. ¿Esto por qué les digo que lo tengan como ejercicio práctico? Porque cuando evaluamos un proyecto, vemos al toque la puerta y decimos, ah, mira, 1,20 m en puerta, ahí hay 240, y contamos las aulas o la edificación, ¿cuánto hay acá? Mira, el toque debe haber 150 personas. Al toque me doy cuenta que esa puerta está bien calculada ya, ¿no? ¿Por qué? Porque yo sé que por esa puerta van a evacuar 240 personas. A excepción que tenga que abrir otra puerta si la distancia de recorrido no me lo permite, ¿no? Que son otras consideraciones que se van a ir viendo más adelante. Acá es lo que les comentaba, ¿no? Las distancias máximas de recorrido, 60 con rociadores y 45 sin rociadores. Acá sí les quiero aclarar algo, ¿no? Me preguntaron en otras exposiciones que si yo podía tener una tolerancia, me salió 46,50 o me salió 61,20. Arquitecto, 1,20 m nomás, por 1,20 m, mira, me ha pasado, por favor, apruébemelo. Mira, me he pasado 46,10 o póngase 45,80, ¿no? Me falta 80. Primero, que ya va a ser bien difícil que no puedan cumplir esta normativa, ya que el Decreto Supremo 068 del 2023, que es la que modifica a la A140, perdón, a la 040, ya nos establece que la distancia de recorrido para colegios se mide desde la puerta del ambiente. Tengan mucho cuidado porque me ha tocado levantar observaciones de colegas que le decía, ¿te pasaste tus metros? No,
tiene que ser desde el fondo del aula, desde el fondo del laboratorio, desde el fondo del taller. Y yo me quedé sorprendido con esa lista de observaciones, ¿no? Y se tuvo que hacer el levantamiento y todo lo demás. Tengan mucho cuidado porque están haciendo una mala calificación, ¿no? Entonces, con esta nueva normativa va a ser bien difícil que no lleguen a cumplir, ¿no? Pero, caso se diera, la tolerancia va a depender del juicio y criterio del riesgo de la edificación y del nivel educativo que estoy planteando. No es lo mismo evacuar a nivel inicial, ciclo 1, ciclo 2, que a nivel secundario y primaria, pues, ¿no? Igual. Entonces, el criterio para mí es tolerancia cero, pero en aras de darle viabilidad al proyecto, lo mucho que yo sugeriría que se pasen es 1 metro, ¿no? Máximo. 1 metro, no más, ¿no? Supongamos para poder aprobar o calificar, ¿no? Acuérdense que son niños, son pubertos los que están en los locales educativos, ¿no? Medidos desde la puerta del salón hacia la zona segura, acá está, ¿no? Se suman los tramos horizontales y verticales hacia las zonas seguras, escaleras protegidas, un espacio compartimentado, hacia la vía pública o hacia un patio interior. Esas son las distancias que manejamos, ¿no? Si han tenido la oportunidad de elaborar expedientes técnicos o diseñarlos, en el estado es bien difícil que tengamos uso de rociadores, pues no es bien difícil, bien difícil. Mayormente tratamos de manejar con los 45 metros lineales, ¿no? ¿Cómo se mide el recorrido en una escalera? La diagonal de los pasos, la distancia plana dentro de la caja de la escalera, y la sumatoria de ambos me va a dar la distancia de recorrido de la escalera, ¿no? Se mide la distancia horizontal generada en cada tramo de la escalera en los descansos y se mide la distancia en diagonal generada por cada tramo de la escalera, ¿no? Entonces tenemos el X y tenemos el Y, ¿no? Este es el método gráfico que nosotros manejamos de manera manual. A veces tenemos los planos impresos y lo manejamos de esa manera. Acá, por ejemplo, ya el que le habla ya ha hecho sus formatos, el cual se les va a ir pasando en la medida de que se inscriban en el curso. También damos estos datos. Tenemos acá la distancia. A ver. Por ejemplo, acá el que les comentaba, ya lo mismo que les he explicado, ya un poquito sistematizado en nuestro Excel. ¿Sí ven el Excel? No, Marquis, solo usé el PowerPoint. A Sí, ver, se un logra ratito. ver. Sí se ve. ¿El Excel? Sí, sí se logra ver. Sí, está cargando un ratito, por favor, para explicarles, ¿no? Y estas distancias con la escalera se van generando a través yo le llamo ruta crítica, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos, que hicimos de un colegio, tenemos la ruta crítica 1, bueno, acá no se cambió, y tenemos lo que les decía, la distancia horizontal en la planta baja y se va calculando, y acá ya tenemos la distancia vertical, el cual simplemente nos colocamos la huella, la contrahuella y el número de huellas, ¿no? Por cada nivel y automáticamente me va a arrojar la distancia total del evacuante, ¿no? Obviamente analizados por cada ruta crítica, ¿no? Ya es como ustedes se organicen para poder calcular de manera efectiva, ¿no? Entonces tenemos aquí un ejemplo. Ahora nos vamos a las famosas escaleras protegidas, ¿no? Que esto nos direcciona a la A010,
enmarcada dentro del ámbito de la A130, ¿no? En las escaleras protegidas, en el interior de la caja de escalera no debe existir obstáculos, materiales combustibles, ductos o aperturas, ¿no? Las características que deben tener, ¿no? Tener un cerramiento de la caja de escalera con una resistencia al fuego de, y acá lo que le comentaba, ¿no? 1 hora, 5 niveles, 2 horas, de 6 a 25 pisos. Obviamente nosotros nos quedaremos en la primera parte, pues, ¿no? 3 horas con mayor a 25 pisos. Y al interior de esas escaleras de evacuación solo estarán permitidas instalaciones de los sistemas contra incendios, ¿no? Como son las famosas válvulas angulares, ¿no? Y estas deben contar todos sus elementos, como marcos, bisagras, cierrapuertas, manijas, cerraduras, barra antipánico, deben cumplir con todos sus protocolos de prueba de operatividad y mantenimiento. Y quiere decir que estos elementos o accesorios son listados. A tenerlo en cuenta ahí, por favor, ¿no? Recordar que las escaleras deben ser continuas del primero al último nivel. Estamos hablando de escaleras protegidas. Contar con pasamanos en ambos lados. Tener antideslizantes en todas las gradas. Contar con la señalización necesaria para la evacuación. Contar con luces de emergencia de acuerdo al flujo de la evacuación, ¿no? Y acá lo vemos las características. Vemos la grada con el elemento antiderrapante. Vemos la escalera con su baranda. Por ejemplo, acá, esta es una foto tomada que tiene doble baranda, ¿no? Entonces, algunos quieren aplicar la A120 dentro de las escaleras protegidas, ¿no? No necesariamente, la norma no me lo establece, ¿no? Y si lo que no me lo establece no significa que tenga que hacerlo, ¿no? En este caso, que si lo ponen, bienvenido sea, pero es un costo hacer doble baranda, ¿no? Mayormente la doble baranda son para escaleras integradas, ¿no? Las luces de emergencia, el nivel donde me encuentro en la escalera, la señalética de que hay un cambio de desnivel, y en esta gráfica vemos que son continuas. No necesariamente tiene que ser vertical todo. Acá vemos la segunda gráfica, hay un desfase, una compartimentación y recorro, ¿no? Acá también vemos igual, ¿no? Va a depender de la topografía del terreno. Tengan mucho cuidado ahí. Ahora pasamos a otro punto importante, que es la señalización, ¿no? También nos manda a la 399, ¿no? Entonces tenemos que la señalización va a depender mucho de la distancia recorrido que tengamos para poder orientar, hacia la salida. Dentro de estas tenemos señales de seguridad prohibitivas, preventivas, informativas. Dentro de las informativas tenemos las informativas de seguridad, ojo, y las complementarias, ¿no? Y también los siguientes dispositivos de seguridad no son necesarios que cuenten con señales ni letreros, pero ya en nuestro país se ha hecho costumbre colocarle la señal del extintor, la señal de la estación manual. Bueno, el detector de humo, felizmente no los he visto colocados, ¿no? Las válvulas de uso de bomberos o los GSI, ¿no? Le colocan, pero acá la norma me dice que no necesariamente tiene que ir, ¿no? Entonces tengan ya a bien en sus diseños tratar de no rellenar la institución educativa o las edificaciones con señaléticas, pues, ¿no? Porque sabemos que no lo necesito, pero también se van a encontrar con la otra cara de la moneda, que ¿qué es? De que van a encontrar un supervisor que quiere que le ponga señales a todos lados, ¿no? A pesar que usted le cita la norma, le cita el articulado, y el colega, porque me ha pasado, no, pero ponle, que además, esta señalética, ¿cuánto te vale? 2 soles, 3 soles, vas a llorar por 3 soles, te dicen. Yo me río nada más porque no se trata de que esté llorando, se trata de cumplir con la norma. Pero acá se ha hecho uso y costumbre que todo en papelo, hablando de señaléticas, pues, ¿no? O sea, se habrán dado cuenta, incluso nos inventan señaléticas. No sé si se han dado cuenta, hay una señalética que le ponen adelante, entrada, así color verde, y la formato y dice entrada. Bueno, acá en Trujillo he visto varios establecimientos con su cartel de entrada, ¿no? Que causa gracia. Todo enmarcado en nuestra norma técnica peruana, que es la 399, ¿no? O si no, la NFPA 25, que también nos habla de señaléticas.
pero no les recomiendo manejar mucho ese tema en la NFP a nivel de señaléticas, porque no tenemos señaléticas adaptadas para esa norma. Estamos con la norma técnica peruana, que hasta ahorita es muy eficiente. Esto no tiene para mí ciencia, es bastante clara, precisa, no necesito, ¿no? Irme a una norma internacional, ¿no? Salvo que necesite certificar el colegio y utilice puras normas ISO, pues, ¿no? Entonces, volvemos acá, tipos de señales informativas. De las informativas, por ejemplo, acá yo les dije que había señales informativas complementarias y señales informativas de seguridad. ¿Alguien me puede decir de estas 4 señales cuáles serían las señales de seguridad, informativas de seguridad? Por favor, ¿hay algún colega? El del aforo, arquitecto. Correcto. Uno, bien, otro más. ¿Quién me dice? Y el indicador de nivel o piso. El resto son complementarias. Entonces tengan mucho cuidado porque cuando leamos la A130, la norma te dice, debes generar las señalizaciones de seguridad. Y muchos colegas, algunas informativas, no los consideran de seguridad. Y lo que ha dicho el colega es cierto, el aforo es una informativa de seguridad porque yo voy a ver la cantidad máxima o la carga del ocupante de la edificación. Y también al momento de evacuar, si estoy en un piso superior, voy a ver el indicador para saber hasta dónde tengo que llegar o a dónde está la carga del evacuante, ¿no? Tenemos las de seguridad, las prohibitivas y las preventivas, ¿no? Todo está enmarcado en la 399, ¿no? Esto de acá es bien fácil de digerir de alguna manera, ¿no? El otro punto importante que siempre se deja de lado es el tamaño, ¿no? El tamaño que está en función a la distancia del observador. Acá lo vemos, ¿no? Tenemos de 5, 10, 15, 20. Y si quiero interpolar mayores distancias, se puede interpolar estas medidas, ¿no? Para poder sacarlo, ¿no? Y tenemos distancias de visualización, llegamos hasta 20 y vemos las proporciones. La más usada son las de la proporción esta de 2 a 3, ¿no? Que es la que está acá abajo, ¿no? Es la más usada, ¿no? 10 por 15, 20 por 30, las distancias, ¿no? Y esto va a variar en función a la distancia de visualización. Eso lo vamos a tocar en un ejemplo práctico más tarde que estamos terminando esta parte, ¿no? Los extintores, las clasificaciones de acuerdo al tipo de fuego, ¿no? Tipo A, tipo B, tipo C, tipo D y tipo K, ¿no? El tipo K creo que todos los conocemos, que son los que involucran los aceites, ¿no? Son los famosos extintores en las cocinas. El tipo ABC son los fuegos tradicionales que se pueden combatir con PQS. Metales es el tipo D, que es utilizado tal vez cuando tengamos carpintería metálica o estructuras metálicas dentro de las edificaciones educativas, y las de CO2 o la de anhídrido carbónico para el tema de cómputo, ¿no? Cuando tengamos materiales de cómputo, ¿no? O electrónicos, propiamente dicho, ¿no? Y acá tenemos los tipos de extintores, el tipo CO2, como le conté, que no reduce la electricidad. Tenemos este tipo de extintores, son aptos para los tipos de fuego A, B y C. Se suelen también usar para los elementos de extinguir a causa del daño del fuego, ¿no? Que no se malogra. Es recomendable. ¿Alguien me puede decir, sí, arquitecto, pero yo también el tipo A, el tipo B y el tipo C, ¿puedo hacerlo con un PQS? Sí, no hay problema, pero el día que tú utilices ese PQS y estás en una sala de cómputo, vas a malograr los sistemas de cómputo. En cambio, el CO2 no lo malogra, ¿no? Es por eso que se recomienda utilizarlo donde tengo elementos electrónicos, ¿no? Y tenemos el tipo de espuma, ideales para tipo de fuego A y B, ¿no? Y este tipo de acá no hay que utilizarlo en presencia de electricidad, pues, ¿no? Por ejemplo, este no podría jamás estar dentro de un cuarto eléctrico, por si acaso, no tengan mucho cuidado. Y el famoso PQS, que todos lo conocemos, ¿no? Para el tipo de fuegos A, B, C y D.
Al ser de polvo, evita el riesgo eléctrico y son ideales para apagar fuegos de tipo A, ¿no? O sea, recomendable para el A, pero pueden utilizar para estos tipos también, B y C, ¿no? Y estos tampoco deben usarse en presencia de corriente eléctrica, pues, ¿no? Y es el de agua, ¿no? Y el tipo K, que es el más conocido, para los que son aceites, ¿no? Para restaurantes, freidoras, parrillas, planchas, asadores de carbón, piedra volcánica, eléctricos o a gas, ¿no? Y es la más conocida, que es el famoso acetato y nitrato, pues, ¿no? De potasio. Ahora vamos a los sistemas de detención de alarma contra incendio. Por ejemplo, yo les aconsejaría que trabajemos el 100% con la NFPA 72, ¿no? Si bien es cierto, acá nos van del artículo 52 al 65, pero ya la 072, la NFPA 72 tiene mucho más detalles, ¿no? Que nos va a ayudar a diseñar mejor todo el sistema de alarma y detención, ¿no? Tenemos que son instalaciones destinadas a detectar en forma precoz y anticipada el desarrollo de un incendio, dando aviso a este evento por medio de señales acústicas y luminosas al ocupante del lugar y de manera local o remota a otros lugares. También se utilizan en combinación para activar sistemas de extinción de incendio en forma automática cuando el sistema detecta situaciones inseguras y existencias por medio de su configuración, ¿no? Entonces, acá tenemos detectores de humo, estaciones manuales, alarmas contra incendios, detectores de temperaturas y las famosas centrales análogas o los famosos, el famoso, se me fue, el famoso CASI, central de alarmas contra incendio, pues, ¿no? Que eso si nosotros lo enmarcamos en lo que es la NFPA, un ratito acá, si visualizan la pantalla, Sí. ya. Por ejemplo, no, esto de aquí es un alcance que les quiero mostrar en donde por ejemplo, en detectores de humo, como si visualizan la pantalla, ¿no? No, por ejemplo, tenemos una diversidad de detectores de humo que nos determina la NFPA 72, ¿no? Tenemos detectores de humo tipo puntales, tipo haz de luz, tipo de muestreo de aire y tipo de detención de llamas por imágenes. Si nos vamos solamente a quedarnos con la A130, no vamos a encontrar esta diversidad que tal vez el colegio necesite implementarse, ¿no? Imagínense lo que nos falta, ¿no? Por eso siempre recomiendo al momento de diseñar este sistema de alarma y detención, irnos a la NFPA 72, ¿no? Luces de emergencia. ¿Dónde se deben ubicar las luces de emergencia? Uno, en la ruta de evacuación, permitiendo la iluminación de las señales y equipos que permitan la evacuación y la extinción. Otro punto, ¿dónde va? Sobre los tableros eléctricos. Importante, tengan mucho cuidado al momento de diseñar este tipo
de protección activa, por favor. Y a lo largo de la ruta de evacuación, guiando la salida de la edificación. Por ejemplo, acá tenemos una puerta, encima de la puerta, que me guíe. Nunca al final. He visto colegas que colocan, por requerimiento del dueño, ¿no? Un restaurante en la caja, para que si se va la luz puedan contar el dinero. No, eso se distrae, tiene que colocarse en la evacuación propiamente dicho, de la ruta y en las salidas, ¿no? En los medios. Acá traigo a colación, no sé si han escuchado esta famosa frase, que cuando uno está por pasar a mayor vida, no dice, veo la luz al final del túnel, no dice, no vayas, no vayas, porque supuestamente pues ya te estás yendo al más allá, ¿no? En acá en seguridad yo lo traigo como a colación a lo contrario. Tú ves la luz al final del túnel, ve, porque ahí es la salida, ¿no? Entonces, estas luces de emergencia están debidamente ubicadas, ¿no? ¿Qué se debe tener en cuenta? Asegurar el nivel de iluminación mínimo de 10 luces medidos en el nivel del suelo. Yo le llamo a estas luces de emergencia los famosos Mickey Mouse, ¿no? Esos que tienen orejitas. La iluminación de emergencia deberá ser diseñada, instalada de manera que si falla una bombilla no deje áreas en completa oscuridad. Entonces creo que acá hay un alcance bastante rápido de las ubicaciones de las luces de emergencia. Por ejemplo, acá vamos a mostrar un videíto para que se den cuenta. ¿Se ve el video? Este es un proyecto que se hizo en el gobierno regional. Sí se ve el video, ¿verdad, muchachos? Sí se Se ve. ve. Ya podemos observar las señales ubicadas, la señalética, las luces de emergencia. Acá vemos una señal colgante para indicar la salida. Vemos constantemente cómo suena el avisador sonoro. Ven ubicados las luces de emergencia en la puerta. Por eso es importante hacer su plan de contingencia, el antes, durante y después, y generar los simulacros, un anexo a su memoria de seguridad, de ser el caso, ¿no? Y con esto acabaríamos de manera sucinta algunas consideraciones que deberíamos tener en la aplicación de los locales educativos. Ahora les voy a pasar un ejercicio práctico para que tengan una idea cómo se establece. Me dicen por favor si se veía.
¿Sí se visualiza? Colegas, amigos, ¿se visualiza? Perfecto, gracias. Acá tenemos el Reglamento Nacional de Edificaciones, nos enfocamos en el título 3 y vemos los requisitos de seguridad en la A130, ¿no? Esta norma local, para que tengan enmarcado en qué norma estamos trabajando, ¿no? Y obviamente complementados con la A010, la A120 y lo que vamos a tocar hoy día, ¿no? Estos requisitos de seguridad. Acá tenemos un resumen también de nuestras normas para que puedan tenerlo a la mano o visualizarlo. Y acá tenemos una relación de proyectos, en este caso vamos a tocar educación. Y tenemos como punto inicial el famoso casco de seguridad, yo le denomino así, el cual tiene ciertas consideraciones. Primero, solicitar los planos de proyecto o anteproyecto de arquitectura al propietario proyectista, ¿no? Segundo, convertir los planos de arquitectura en cascos de seguridad. ¿Qué significa el casco de seguridad? Si ustedes lo ven acá, este es un hotel, que es las mismas consideraciones, lo he traído más pequeño, para que lo vean, donde yo achuro y coloco los muros con un punto más delgado, en este caso les recomiendo punto 3 y el achurado que sea en punto 1, ¿no? Esto se transforma en un famoso casco de seguridad, ¿no? Que no es lo mismo de manera arquitectónica. Vemos acá los mobiliarios, vemos los tableros eléctricos, y acá vemos, ¿no? Uno, los muros techados con grosor en línea 3. Es una sugerencia porque ustedes pueden encontrar otra metodología. Lo importante es que se resalte estos muros para ver las compartimentaciones o dónde coloco las señaléticas o dónde coloco la protección activa, ¿no? Achuramos con un color para poder identificarlo. Tú muerdes nomás, tú muerdes ¿Y, nomás. ¿Y qué deben aparecer? El mobiliario, No, papito, no, viejito. el nombre de los ambientes, el nivel de piso terminado, las puertas y ventanas, Mira, las cállate. condiciones de techos y vigas. ¿Te molesta? Por favor, el audio del que está. No, papito, ya. Por Ya, tú favor, también, tú también. Así, por favor, al colega. Y los elementos eléctricos como son los pozos a tierra, los tableros, los vanos de las puertas y ventanas, para poder medir la carga del evacuante y las salidas. Esas son las consideraciones. Ahora vamos a entrar a un ejercicio práctico. Como les repito, ustedes tienen que solicitar el área techada, ¿no? El plano de ubicación y localización, el catastro, y acá voy a determinar las áreas techadas de toda la edificación. Y vamos a empezar diseñando los flujos, es decir, la ruta crítica, ¿no? Los famosos 45-60. En este caso es un colegio estatal que queda acá en Trujillo, el cual vamos a trabajar con los 45 metros, ¿no? Entonces, tenemos la evacuación general y la ruta alterna, ¿no? Y vamos a hacer los cálculos que hemos mencionado anteriormente. Tenemos 5 ingresos o en nuestro caso egresos, ¿no? Medios de egreso o puertas de salida, como lo quieran llamar, ¿no? Entonces los canalizamos en función a cumplir ¿qué? La distancia máxima de recorrido. Y dicho de esta manera también proporcionamos la ruta alterna. Tengan mucho cuidado porque cuando se genera la ruta alterna, no necesariamente la ruta alterna tiene que cumplir el requisito de los 45 metros. Porque acuérdense, es ruta alterna. Y cuando digo no necesariamente, acá sí puedo utilizar la tolerancia un poco más de 45 metros, ¿no? Tengan mucho cuidado. Si logran cumplir tanto la evacuación general como la ruta alterna con los 45 sería fabuloso, ¿no? Pero la misma palabra nos dice ruta alterna.
Entonces, no necesariamente tengo que tener los 45 metros de distancia de recorrido, ¿no? Entonces, en este caso, de acuerdo a las salidas en este primer nivel, vemos cómo se ha ubicado el flujo principal, ¿no? Hacia los medios de egreso o las salidas, ¿no? Y vemos acá los accesos y las distancias, ¿no? 45, 60, que lo estamos verificando claramente, ¿no? En el segundo nivel, también hacemos la evacuación general, la alterna, de ser el caso, y ya ubicamos la distancia máxima de recorrido por piso o nivel, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos 2184. Si quisiera, lo hubiese colocado porque lo hubiese colocado o no, ya que yo debo considerar la ruta crítica, la mayor. En este caso solamente debería haber considerado el 4490 y el otro 4490 en el otro lado, ¿no? Si estas cumplen como distancia mayor, significa que el resto va a cumplir, ¿no? Tengan mucho cuidado también al momento de colocar estas rutas críticas, ¿no? Pero no está de más que se coloque también. La recomendación es que solamente coloquemos la ruta máxima o la ruta crítica, ¿no? ¿Por qué? Si el de 44 cumple, el resto, de acuerdo a las puertas, también deberían cumplir, ¿no? También en el artículo 26 y 25, la norma me lo establece y nos vamos en este caso eran 2 pisos más la azotea, ¿no? El cual vemos esta escalera protegida que llega a ese nivel y se está colocando, ¿no? Por ejemplo, acá hay otro ejemplo en lo que son almacenes también, si lo quiere ver, ¿no? Se coloca también la ruta crítica y la distancia, ¿no? Y acá tenemos la distancia total de viaje y la distancia total de recorrido, ¿no? Que esta nomenclatura aparece cuando diseñemos almacenes, ya que nos generan mayores distancias, ¿no? Y acá tenemos distancia total de viaje hasta hacia la zona segura y la distancia total de recorrido. Zona segura después de salir de la edificación, en caso no me dé. Significa que tenemos 2 traslaciones. Las traslaciones saliendo de la edificación propiamente dicha y de ahí recorrer hacia la zona segura, ¿no? Y la distancia total de recorrido, que es lo que vemos en rojo, ¿no? Esto muchas veces los vamos a ver en instituciones educativas de mayor área de terreno, ¿no? En donde tal vez no llegue con los 45 metros hasta la zona total de recorrido, sino hasta una zona segura y de ahí traslado hacia la zona de recorrido, que puede ser la vía pública o una zona segura, ¿no? Por ejemplo, acá las famosas barreras cortafuego o las famosas compartimentaciones, ¿no? Enfocados en la A130 entre el artículo 42 y 44, ¿no? Y acá vemos los grosores y eso se va a determinar lo que hablamos la protección pasiva, ¿no? Entonces compartimentamos escaleras, como lo vemos acá en este piso, en el segundo nivel igual, ¿no? Y de acuerdo a los grosores tenemos una resistencia de 2 horas, ¿no? Lo vemos las compartimentaciones. El resto queda sin compartimentar, ¿no? Y en el tercer nivel vemos acá también la compartimentación. Ahora vamos al diseño de extintores, ¿no? Y utilizamos de acuerdo al ambiente el PQS, el CO2 o el tipo CAPOS, ¿no? Y de acuerdo a nuestra norma, la 355 de extintores, perdón, la 350, tenemos las distancias, ¿no? De bajo riesgo, riesgo moderado y las distancias, ¿no? En este caso, mayormente la regla general es 23, o sea, un ratio de 46, ¿no? Ubicado cada extintor. Vemos acá el 23 y la cobertura que este tiene, pues, ¿no? El extintor sí se genera por ratio, pero cuando coloquemos mangueras contra incendio, es distancia de recorrido más 7 metros de chorro, por si acaso. Y vemos las distancias, una vez que no cobertura pasamos al otro, ¿no?
Tengan mucho cuidado acá los que establecen para lo que son expedientes técnicos, ¿no? Porque el abuso también de extintores nos genera que Contraloría nos supervise, nos diga por qué has colocado tantos extintores, o tal vez tienes convenio con alguna empresa que te vende los extintores, ¿no? Colocar el mínimo necesario, ¿no? Ahí hay una contradicción bastante con Contraloría, los que hemos tenido la oportunidad de participar, ya que la norma me dice mínimo. Entonces, si yo establezco el mínimo, pero por protección yo quiero colocar un poquito más, la norma no me dice cuántos, ¿no? Al menos, supongamos que en este planteamiento nos vota 10 extintores. A veces me han preguntado, ¿y puedo poner 12? ¿Puedo poner 14? Sí, porque el mínimo es 10. Pero ¿hasta qué punto Contraloría no me va a fastidiar? No póngase que me vote 10 y yo por mi diseño y quiero asegurar te coloco 15, te coloco 16, cuando realmente necesito 10. Entonces tengan mucho cuidado. Yo siempre considero colocar un par más, de ser necesario, dependiendo de la configuración de la arquitectura y de lo que te pretenda proteger, ¿no? Tengan mucho cuidado en ese aspecto, ¿no? Ubicación de los GCI es lo que les comentaba, ¿no? La norma me habla de las distancias hasta 30 metros más 7 metros de chorro, ¿no? Es el artículo 117, los famosos gabinetes, ¿no? Y acá sí, por si acaso, no es ratio, acá es distancia de recorrido de la manguera. Entonces se tiene que colocar donde te dé el recorrido de 30 metros y se va cambiando y trasladando cada GCI, ¿no? Mayormente, esto yo le dejo, o mayormente está en coordinación con el ingeniero sanitario, ¿no? Porque él es que hace el cálculo de los GCI para los galones por minuto y poder establecer su gasto, ¿no? Y de alguna manera establecer también la reserva ASI, ¿no? Que es el almacenaje de la agua contra incendio, ¿no? Y, perdón, no era 30, era 25, más 7 metros de chorro, ¿no? Acá por tema gráfico le he hecho un ratio, pero no es ratio, es distancia de recorrido, por favor. Y acá tenemos, ¿no? 25 metros y un chorro adicional de 7 metros, ¿no? Que lo podemos calcular nosotros en concordancia con el ingeniero sanitario, ¿no? Que va a ser nuestro apoyo de manera específica, ¿no? Diseñando las famosas alarmas. Como le repito acá, yo preferiría que trabajen con la NFPA 72, ¿no? Que nos genera mucho más detalle, ¿no? Las alarmas, los avisadores, los CASI, por piso, ¿no? En el segundo nivel también tenemos, ¿no? Por ejemplo, la famosa alarma contra incendio, tanto la NFPA como nuestro reglamento nos habla a una distancia no mayor a 60 metros que debo encontrar la alarma contra incendio y también deben estar ubicadas hacia las salidas, ¿no? O a las bocas de salida. Detectores de humo, también el mismo criterio, ¿no? Acá, por ejemplo, hay criterio ya más amplio en la NFPA 72, que eso se va a tocar en un curso específico que Pirámide está organizando, netamente para locales educativos, ¿no? Esto que les he mandado es un alcance, ya en el curso que se dicta ya es a detalle cómo se calculan los detectores de humo, cómo se calculan los detectores de temperatura, las casuísticas que hay, por ejemplo, ¿no? Con obstrucciones. Por ejemplo, acá tengo un caso práctico, espaciamiento de detectores. ¿Sí lo visualizan? Acá, por ejemplo, este ejemplo es enmarcado en la NFPA 72. ¿Lo visualizan? Amigos, colegas. Sí, arquitecto. Sí se ve. Sí, sí, Tenemos arquitecto. espaciamiento de detectores de humo, por ejemplo, criterio 6 en techos o cielos rasos inclinados. Y tenemos dos opciones, A, en techos, cielos rasos y tipo 2 aguas, y en techos, cielos rasos con pendientes inclinados, o a una sola agua, ¿no? Por ejemplo, acá vemos el criterio, ¿no? Te da a 4 pulgadas o 10 milímetros en las cumbreras, no se coloca nada, y haciendo de acuerdo al eje a 91 centímetros, se hace un eje y se puede, en cualquier de estas zonas debo de colocar un detector de humo, ¿no? Lo mismo si es un techo inclinado, ¿no? Para las ubicaciones, ¿no?
es más detallado, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, otro criterio, a ver, espaciamiento con construcción de vigas, ¿no? Cuando va, ejemplo 1, ejemplo 2, ¿no? Esto se va a pasar a detallar cuando diseñemos detectores de humo, ¿no? Con esta norma, ¿no? Entonces, de manera genérica, pues tenemos que ubicarnos. Si tenemos acá, vemos la viga, y si esta viga pasa o supera el 15% de pinto, tendré que colocar 2, ¿no? Y si no, solamente colocar 1, ¿no? Detectores de temperatura también bajo el mismo criterio. Este es en el segundo nivel. Las luces de emergencia, como les dije, que orienten a la salida, ¿no? Por ejemplo, acá estamos en el primer nivel. Tengo a los que evacúan del segundo piso, tengo acá en el descanso, otro que me indique acá, y básicamente los puntuales acá, ¿no? Vemos la salida acá que me va a indicar por dónde debo salir, ¿no? Lo mismo en el segundo nivel y en el tercer nivel cuando se da mantenimiento a los equipos de presurización que tiene en este caso el colegio, ¿no? Las señaléticas, el mismo criterio, las salidas de emergencia, las salidas normales, de acuerdo al flujo que diseñamos inicialmente, ¿no? Que nos orienten a las salidas. Y las distancias, como les repito, enfocado a la distancia de observación. En el segundo nivel también vemos lo mismo, las ubicaciones, ¿no? Tenemos las señaléticas restrictivas ubicadas, ¿no? Las preventivas, que son el riesgo eléctrico, los pozos a tierra. Las informativas, obviamente tenemos informativas de seguridad y complementarias, ¿no? Acá están mezcladas. Ya por experiencia que he ido tomando, yo prefiero tener un plano donde las informativas complementarias solamente aparecen en ese plano, ¿no? No lo mezclo con las de seguridad. Acá, por ejemplo, están mezcladas, ¿no? Que también podría funcionar, pero les recomiendo que las informativas complementarias sean en otro plano, ¿no? Acá el diseño de las escaleras, la compartimentación y de acuerdo al cálculo, pues, ¿no? El factor que ya lo vimos, el 8, ¿no? O 0.008, y indicamos la tipología de la escalera, ¿no? Acá vemos, ¿no? Se tiene que nomenclaturar la escalera, por ejemplo, su uso secundario, su función es integrada, por su forma es en U, las características de esta escalera es de evacuación, la distancia o ruta crítica hacia la escalera es 41,90, no sé si lo vimos en la primera parte cuando diseñamos los flujos. La capacidad del medio de evacuación o el medio de egreso es 150 personas y la carga del evacuante en ese piso es 30, ¿no? Que son dos cosas distintas. La capacidad máxima del medio, lo que le dije, si es una escalera de 1,20 m, ¿se acuerda? Era 150 personas, ¿se acuerda? Y la carga es que en este nivel, ¿cuántos van a orientar de acuerdo al flujo? En esta escalera, en este caso es 30, ¿no? Cuando se hizo el diseño, ¿no? Y así se van nomenclaturando cada escalera, ¿no? Volvemos a chequear las mismas características. Y acá viene la famosa distancia, pues, ¿no? El de recorrido, ¿no? Entonces, acá lo vemos prácticamente. ¿Qué pasa de estas, la regla de la señalética? No vemos estas puertas y vemos el de acá. Esta salida tiene que estar enfocado a la distancia. Por ejemplo, ¿no? De 10 por 20, porque la distancia es pequeña, y acá tenemos, ¿no? 24,90, 21,10, 25,80. Yo estandarizo y es esta señal de salida es la que voy a colocar en función a esta tablita, ¿no? Por ejemplo, acá llega hasta 20, y si nosotros vemos la distancia de visualización al medio de egreso a la salida, vemos que tenemos la mayor distancia es de 32,53. Entonces, ¿cuál tomo? La mayor distancia, y en base a esa mayor distancia yo coloco la señalética de salida. Eso lo podemos visualizar, les voy a dar un ejemplito acá. Me dicen si lo visualiza, por favor. ¿Se visualiza? Por ejemplo, ¿no? Distancia de observación, ¿se acuerdan cuánto era? 32,53.
Entonces, acá, por ejemplo, y este es recurso mío 32.53 y automáticamente me va a botar que la señalética va a tener que ser de 70 por, si voy a utilizar la relación de 1 a 3, de 1 a 2, 70 por 1,40 m. Si voy a utilizar de 1 a 3, 70 por 2,10 m. Y si voy a utilizar, que es la más usada, yo siempre utilizo la de 2 a 3, ¿no? Tendría que ser de 70 por 1,5 m. Pero ¿qué pasaría si estoy evaluando y el colega me coloca una señal de 40 por 60? Automáticamente aquel sistema me va a decir que no cumple. Pero si yo coloco, obviamente en centímetros por 1,5 m, ¿lo vieron? Ya cumplió, ¿no? Entonces esta es una forma como yo puedo identificar las dimensiones de la señalética y también evaluarlo al mismo tiempo, ¿no? Importante tener en cuenta esto, por favor, al momento de diseñar. Por lo consiguiente, tenemos en este caso de 40 por 70, ¿no? Y acá tenemos el cuadrito, ¿no? Y se ubica, ¿no? Y acá ya tenemos el plano de evacuación con todos sus flujos y sus señales, ¿no? Para lo que es expediente técnico se trabaja por separado, ¿no? Pero les recomiendo primero diseñar el flujo y después de que diseñen el flujo coloquen las señaléticas o toda la protección activa y de ahí hacen un guardar como y borran el flujo, ¿no? Para que no tengan confusión alguna al momento de diseñar las señaléticas en función al flujo y recorrido, ¿no? Tanto de las rutas alternas como de la ruta principal, ¿no? Y estos de acá serían los ejemplos de cómo quedaría, ¿no? Tenemos la indicación del nivel, el Mickey Mouse al ingreso, a la salida, al inicio y al descanso, ¿no? Y acá tenemos una memoria de seguridad. Importante manejar el índice, por favor, y colocar los cálculos en cada punto, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el anexo del cálculo de evacuación, lo que les decía, ¿no? Acá le llama por ambiente, por mobiliario y por índices, ¿no? Se calcula y vamos generando, ¿no? Acá tenemos el anexo de la distancia máxima del evacuante. Obviamente cada uno se va a agenciar de manera específica cómo pretende mostrarnos para que el evaluador o el que nos pretenda supervisar veamos vean que cumplamos el mínimo normativo, ¿no? Acá tenemos la carga del riesgo de la edificación, ¿no? Y siempre colocar, al menos esto lo aprendí porque el que le habla es bombero asimilado, siempre coloco yo un anexo, ¿no? Que son las llamadas de emergencia, ¿no? De la localidad donde estoy diseñando el centro educativo, pues, ¿no? Para tenerlo en cuenta, ¿no? Y bueno, acá este es un GBT, que es una guía de verificación técnica a nivel de arquitectura para ver que cumpla la normativa. Y también tenemos un GBT para lo que es seguridad, ¿no? Es una especie de checklist para ver qué componentes no me debo olvidar al momento de diseñar, ¿no? Y acá está programado para que me diga que cumple o no cumple, ¿no? Cada uno se puede agenciar de alguna manera, ¿no? Vemos las señaléticas, todo lo que estoy utilizando, ¿no? Y termino con conclusiones y recomendaciones de ser el caso, ¿no? Y esto sería todo, mis estimados amigos. ¿Alguna pregunta o sugerencia, por favor? ¿Qué les pareció? ¿Alguna consulta, algo? Buenas noches, estimados. Si tienen alguna consulta o alguna apreciación, pues aquí estamos para poder resolverla. César Segura nos dice, excelente exposición. Muchísimas gracias, César. Qué bueno que te haya gustado. Verónica nos dice, muy claro. Gracias, Verónica. Karen nos dice, excelente, mucho que examinar. Así es, Karen. Esto solamente es una pequeña parte de lo que se verá pues en el curso.
Bueno, en el programa en realidad, porque el programa tiene 6 cursos en total, ¿no? El primer curso que es diseño según la normativa, el segundo que es de seguridad, que también estará a cargo de el doctor Juan Gómez. El tercero es acerca de equipamiento y acabados. El cuarto es un taller de diseño. El quinto es formulación. El sexto es expedientes técnicos. Así que si es que ustedes están interesados, pues con muchísimo gusto les podemos dar toda la información que ustedes gusten. Por ahí hay una consulta, doctor, nos dice C. Romero, ¿cómo se determina las zonas de seguridad? Ok, específicamente se determina en función a la distancia de recorrido del evacuante y, de ser el caso, la compartimentación de yo no poder evacuar de manera rápida hacia la zona segura, ¿no? La determinación lo va a generar el planteamiento arquitectónico, evaluando la distancia de recorrido hacia las zonas seguras o hacia el exterior. Si yo ya no me permite por distancia, como les dije que era 45 metros, yo tendría que generar una zona segura, compartimentando y complementándolo también con la parte estructural, ¿no? Para que esa zona, en caso, en caso de sismos, también nos ayude a estar segura hasta poder salir al exterior, ¿no? Eso mayormente se maneja de manera muy específica cuando diseñamos hospitales. En hospitales, imagínense, pues están operando en una sala de operaciones, valga la redundancia, a corazón abierto, no van a salir corriendo los médicos, pues no. Entonces se compartimenta y estructuralmente esas zonas quirúrgicas van a poder soportar el sismo, ¿no? Es por eso que los que diseñamos centros hospitalarios manejamos los estructurales, no me van a dejar mentir, los aisladores, y el otro es los disipadores, ¿no? Sísmicos. En base a eso también se compartimentan y se cierran pasadizos, se cierran una serie de elementos que van a estar plasmados en ese diseño de la compartimentación y de la zona segura. En los colegios es un poquito más, no es muy estricto que digamos, y va a depender, no te podría especificar al detalle porque no tengo un plano, ¿no? Va a depender del planteamiento arquitectónico, cómo se está estableciendo, ¿no? Arquitecto, muy buenas noches. O sea, ¿se podría considerar los 45 metros lineales hasta la zona segura? Claro, eso es lo que dice la norma. La zona segura te habla de espacios compartimentados que puede ser la caja de escalera protegida, la salida al exterior o una zona compartimentada para dicho fin. O pueden ser también pasadizos compartimentados, siempre y cuando no exceda los 45 metros. Ok, muchas gracias. Perfecto. Sí. Arquitecto, buenas noches. Una consulta, por favor. Buenas noches, dígame. Sí, en su experiencia o si más que eso, está normado para el tema educativo, colegios, ¿hasta qué nivel o piso está permitido tener estudiantes en aulas, ¿no? O en otro ambiente como laboratorios o biblioteca o un Zoom? Si eso lo regula las autoridades locales, regionales, o si expresamente hay una norma que te indique que tu institución educativa solo puedes tener estudiantes de educación básica regular hasta el tercer piso o el cuarto, o si finalmente, arquitecto, queda a manera de criterio quizás hasta qué nivel debería de brindarse el servicio educativo. A ver si me puede ayudar con eso. Correcto. A ver, la norma, nuestra norma específica, que son la A040 y todas las resoluciones viceministeriales, nos habla para lo que son inicial, nos habla hasta un segundo nivel. Y en lo que es secundaria, nos habla hasta un tercer nivel. Pero esto va a estar complementado con la distancia total del evacuante, que son los 45 metros. Si yo puedo colocar un laboratorio en un cuarto piso y esto está cotejado
con una norma municipal, que es el famoso parámetro, que me dice que puedo llegar hasta 5 niveles, y yo colocando en el último nivel, de ser el caso, cumplo con la distancia de recorrido, no hay ningún problema. Pero por la experiencia, hasta 3 niveles ya estoy llegando a cumplir con una escalera integrada los 45 metros. Que si yo cambio a otro tipo de escalera, que son las protegidas, ya voy a tener por nivel una distancia de recorrido más reducida, ¿no? Tal vez llegue en el 5.º piso a la zona segura, en este caso la escalera protegida, con 30, 25 o 35 metros, no hay ningún problema, ¿no? Y la altura de la edificación va a depender del parámetro que nos brinde la zona, ¿no? ¿Qué pasaría? Si bien es cierto, yo puedo hacer más de 3 niveles, pero la norma me dice que solamente llego hasta 3, tendría que diseñar hasta este número de pisos, ¿no? Y si en el último piso yo tengo, como usted me comenta, alguna aula, algún laboratorio, algún Zoom o algún taller, y cumplo con la distancia de recorrido, no hay ningún problema, ¿no? Nosotros hicimos en Virú un colegio de 3 pisos y en el último piso teníamos los talleres, ¿no? De arte, y se procuró colocar la distancia de recorrido y en este caso tuvimos que colocar 2 escaleras protegidas para poder cumplir con la norma, ¿no? Pero no hay ningún problema en ese aspecto. Lo importante es que la distancia no exceda de los 45 metros. Y si por A o B mi configuración me permite colocar rociadores, 60, pues, ¿no? ¿Sí? ¿Le quedó claro? Sí, gracias, muy preciso. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Arquitecto, una consulta. Dígame. En el cálculo de escaleras es el aforo por 0.08. En ese caso, si quiero colocar una escalera de 2 tramos, ¿el resultado que me dé es por cada tramo o la escalera en su totalidad? No, es el tramo. O sea, si yo pongo una escalera que tiene un ancho de 1,20 m y el cálculo me botó 1 metro, estoy cumpliendo, ¿no? Si yo coloco 2 escaleras de 1,20 m, tendría 2,40 m del ancho del medio de egreso. Pero a mí el cálculo me botó 1 metro, estoy un superávit, ¿no? Y si el cálculo me bota 2.50 o 2.60. Ya. Y si yo coloco, si me bota, por ejemplo, 2,60 y coloco una escalera de un ancho de 1,20 m, me está faltando. Tendría que colocar 2 escaleras de 1,20 m, me está faltando porque me da 2,40 y mi cálculo me está botando 2,60. Tendría que colocar una tercera escalera. Ah, no es anchar, por ejemplo, cada tramo y colocar una escalera en total de 5 metros. No. Si quiere colocar uno solo, pero arquitectónicamente va a ser, puedo colocar uno solo con un solo ancho, pero se va a ver raro, porque tal vez no cumpla por distancias o desplazamientos. Si usted logra arquitectónicamente colocar una sola escalera con el ancho que le sale en el resultado de 2,60, bienvenido sea, pero la experiencia va a decir que es casi imposible porque tengo que ubicarlos de manera estratégica para poder evacuar hacia el exterior o hacia la zona segura. Es bien difícil. No he visto hasta ahorita en mis casi 25 años de experiencia una sola escalera que llegue a cumplir otras condiciones, ¿no? Que es la distancia de recorrido. Mayormente utilizamos 2, ¿no? Salvo que sea un inicial chiquito, ¿no? De 2 aulas más su administración, algo así, ¿no? Pero en ese cálculo no creo que le salga 2,60, le va a salir siempre por debajo del 1,20 m. ¿Sí le quedó claro? Sí, y en caso de colocar más escaleras para que cumplan, ¿se puede variar entre protegidas e integradas para que cumpla el aforo? Claro, no hay ningún problema. Usted puede tener una mezcla de los dos. Yo cuando utilizo las integradas le llamo con características de evacuación, ¿no? Que hay que tomar algunos puntos de las escaleras protegidas, ¿no? Pero sí, se pueden mezclar. Lo importante es cómo usted direccione los flujos de evacuación con la ruta crítica. Eso no hay ningún problema. Nosotros utilizamos ya la protegida cuando la distancia excede los 45 metros. Ya no puedo, entonces tengo que alguna de esas escaleras hacerlas protegidas para poder cumplir con esa distancia. Y de esa escalera protegida
hacia la calle volver a cumplir los 45 metros nuevamente, pues, ¿no? O a la zona de refugio o hacia la zona segura. Arquitecto, buenas noches. Buenas noches, dígame. Una consulta, con respecto a las puertas cortafuego, si bien es cierto, técnicamente se podría construir, digamos, acá en el Perú, pero la norma te exige que sean certificadas o normadas, ¿no? Y las únicas certificadoras son la UL o la BWHL, si no me equivoco. Entonces, ¿cómo sería en ese sentido? Por ejemplo, para yo poder instalar una puerta cortafuego y me piden que sean normadas o listadas, ¿cómo obtengo la certificación fabricándolas acá, no? A ver, si usted los fabrica, tendría que pasar al INACAL, hacer la certificación correspondiente, pero ahorita ya venden, o sea, con tu certificación UL, hay puertas en Promar, en Sodimac, ya te venden ya, ¿no? Ya te venden de esa manera. Y ahorita, tal vez unos 8 años atrás era bien difícil y se mandaban a fabricar, pero realmente no tenía la certificación adecuada, porque para proceder a hacer las certificaciones tendría que ir al INACAR y hacer todo un procedimiento, ¿no? Y certificarlas por el ente correspondiente acá en nuestro país, ¿no? Pero ahorita ya hay, no, ya no es limitante, ¿no? O sea, simplemente puertas y usted lo adjunta en su anexo o lo adjunta ahí, ¿no? Ahí te pagan el certificado que cumple lo mínimo, ¿no? Sea de 3 cuartos, 1 hora, 2 horas, ¿no? No Claro, o hay. sea, el tema yo porque a veces en los expedientes técnicos, o sea, ponen como si se podría ejecutar la puerta y más no adquirir. En este caso se tendría que solamente decir que se tiene que adquirir una puerta de tanto por tanto y que tenga todos los componentes que tengan certificación UL, ¿no? Y Correcto, solamente de esa correcto. manera instalarlos. Ahora, Es otra correcto. cosa, el tema de, antes hablaba de la presurización de escaleras, ¿no? El sistema de presurización. ¿En qué se diferencia con las escaleras protegidas en sí, arquitecto? Eso no me queda claro. A ver, la A010, a partir del artículo 26, nos habla de 5 tipos de escaleras, la B1, B2, B3, B4, B5. La B5 es la mixta, ¿no? En donde yo mezclo cerradas con la B2, que son la que tiene este sistema de extracción, pues, ¿no? Las protegidas, creo que si no me equivoco, es la perdón, la presurizada creo que es la B4, si mal no lo recuerdo. Entonces, yo lo voy a utilizar, las presurizadas es bien difícil colocarlos en colegios porque el mantenimiento es demasiado caro, porque utiliza todo un sistema, ¿no? Todo un sistema que se puede colocar, lo puede usted diseñar y plasmar. Nosotros hemos colocado el ejemplo anterior del Raimondi, colocamos 2 escaleras presurizadas y sí nos aceptó la supervisión y se mantiene, pues no, pero ya le dejamos un problema al uso y funcionamiento del colegio, ¿no? Imagínese la directora todos los años pidiendo operación y mantenimiento de esos sistemas, ¿no? Es bastante caro, pues no va a depender dónde lo planteo, si hay el recurso, qué tipo de colegio es, ¿no? Pero la presurizada es una tipología, que es la B4, si mal no lo recuerdo, ¿no? Que yo no recomiendo mucho que lo coloquen en las instituciones educativas, ¿no? Pero si ya no se puede por diseño, por morfología del terreno, por falta de espacio, no puedo colocar una escalera B2, que es con vestíbulo previo ventilado, o una cerrada, porque primero la cerrada es la que nos conviene a todos, pero máximo llegas hasta 3 niveles, que 3 niveles son 15 metros de altura, porque te dice que solamente puedes utilizar una cerrada cuando tienes hasta 15 metros de altura, ¿no? Ya eso va a depender de las características arquitectónicas de la institución educativa que esté plasmándolo, ¿no? De arquitecto, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Sí, para aprovechar, arquitecto, por favor, si me puede dar mayor luces, estaba revisando normativas en cuanto a al acceso de puertas, sobre todo las que dan a la vía pública. Leía en un punto que las puertas no deben de invadir al momento de accionarse, no deben de invadir la vía pública.
¿no? Sobre ¿Es todo, correcto? bien, ese es punto uno. Punto dos, bueno, que cumplan con el ancho mínimo, ¿no? Que me parece, creo que según la A120 para accesibilidad universal, creo que ahora es mínimo 1 metro, lo cual, Es correcto, es sí, correcto. Sí, la verdad que lo veo un poco reducido, siendo una institución pero educativa, pero ese sería el segundo punto. Y tercer punto, arquitecto, no sé, ya no he encontrado más literatura de cuál sería el tipo de puerta aceptable si fuera corrediza, ¿no? Eso, no sé si hay una norma que te restrinja, diga no, porque cuando pase uno, inspección ITSE y otro, inspección de UGEL o de quienes supervisan el tema de autorizaciones, si es que rechazarían una corrediza, ¿no? O si eso podría sustentarse. correcto. A ver, te explico. La corrediza te dice que sí lo puedes plantear como una puerta de evacuación, siempre y cuando ésta tenga un sistema que se transforme en batiente. Ahí la norma te lo dice. Si esa corrediza, al momento que tú vas a utilizar la emergencia o se va a suscitar la emergencia, esta automáticamente tiene que funcionar como batiente, ¿no? Que hasta ahorita yo no he visto que sea aplicado, ¿no? O sea, lo puedes plantear y lo puedes decir, pero tendrías que desarrollar el diseño de esa puerta que automáticamente también. Ahí lo dice en la norma, no recuerdo ahorita el articulado, pero te dice, se pueden emplear puertas corredizas siempre y cuando éstas tengan un accionar que se transformen en batiente al momento de evacuar. Ah, ok, o sea, tendría esa dualidad, ¿no? Ser corrediza, no sé, simplemente para ingreso de estudiantes, pero al momento de un simulacro o del siniestro en sí, que se active y Se transforma en batiente, ¿no? Sí, sí en te lo dice. batiente. Sí, no he visto que Arquitecto, lo colocan porque me imagino que debe ser un diseño especial. un poco más complejo, sí, sí, es que, ¿qué pasa? Estoy con esta disyuntiva porque es ya infraestructura existente y por tema de costos, básicamente, porque ya se está invirtiendo en muchos otros elementos. Estamos viendo si es que mantenemos corrediza o ver la forma de hacerlo más la tradicional, ¿no? Claro, porque las Sí. corredizas también te dice la norma siempre y cuando por esa puerta no pasen más de 5 personas, te dicen, ¿no? O sea, lo puedo mantener como corrediza propiamente dicha, pero por esa puerta no tienen que salir más de 5 personas. Y para unas instituciones educativas es bien tranca que por esas puertas Claro, solamente claro. salgan 5 personas, pues, ¿no? No, y prácticamente imposible, ¿no? Y aparte que el accionar, el tiempo de respuesta también no es adecuado, ¿no? Es esperar a alguien que desplace hacia la izquierda o derecha y pierde segundos, ¿no? Valiosos. Sí, es cierto. Sí, arquitecto, y para terminar, me dice en la norma, ¿en cuál sobre todo será, arquitecto, para revisarlo en todo caso, porque lo he Si no revisado me para equivoco, todo? está en la 010, pero no recuerdo el articulado En específico, la pero 0 ya, sí. suficiente, con eso ya tengo tarea para leer nuevamente. Gracias, arquitecto. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta Arquitecto, más? sí, Dígame. tal vez una recomendación con respecto a colegios que ya están, que existen, que están en los procesos de adecuación para aquellos colegios que tienen actividad en la azotea. Por favor, algunas consideraciones con respecto a ese punto. ¿A qué se refiere una actividad en la azotea? A ver, Por supongamos ejemplo, que... por ejemplo, que la actividad deportiva o tal vez algún taller se elabore, ¿no? Los chicos lo ejecuten arriba en la azotea. Correcto, ahí la consideración. Asumo primero que la azotea tiene los muros o los paramentos mínimo 1,20 m, pues para evitar que se caigan en las partes de los vacíos. Y segundo, la otra consideración importante es la distancia de recorrido, pues, ¿no? Yo puedo estar en la azotea y desde el último punto más alejado de donde estoy haciendo la actividad, puede ser un taller de danzas, que lo tengo arriba y lo toldeo, que está de moda. Tengo que considerar la distancia de recorrido desde la azotea hasta la zona segura o hasta la salida. Y esto no debe exceder los 45 metros, pues, ¿no? Entonces ahí yo tendría que ver si coloco una escalera adyacente o está la escalera y lo hago protegida o compartimento algún espacio o pasadizo protegido y de ahí lo traslado hacia la zona segura o al exterior, ¿no? Pero ahí principalmente la distancia de recorrido. ¿Ningún amigos?
Bueno, espero haya aportado en algo sus inquietudes y espero que esto les incentive a inscribirse en el curso, que ya lo vamos a detallar mucho más y nos va a servir para volvernos de alguna manera expertos en seguridad en locales educativos, pues, ¿no? Muchísimas gracias, estimado doctor Juan Gómez. Esperamos realmente con muchas expectativas el inicio del curso y muchísimas gracias a todos por su participación y por sus aportes. Que tengan una excelente noche. Nos vemos próximamente. Gracias, doctor. Gracias a todos ustedes, gracias mi estimado ingeniero. Cuídense, buenas noches, gracias.